8:47, 7:47 en las Islas Canarias, y comenzamos una tertulia, pues yo creo que va a estar apasionante, pues porque tengo a dos de los mejores tertulianos del panorama mediático español, don Mario Noya. Muy buenos días. Usted, y don Paco Hughes. Muy buenas, ¿qué tal? Y porque tenemos temas interesantísimos sobre la mesa. El mundo está cambiando, no día a día, el mundo está cambiando hora a hora y a una velocidad brutal. Trump ha imprimido un ritmo a los acontecimientos pues que está sobrepasando la capacidad de reacción de toda la internacional progre desarrollada a lo largo de los años con el sufrido esfuerzo, con el dinero del sufrido contribuyente occidental. Y bueno, pues una de las cosas en las que Trump se ha embarcado, y además parece que con ganas de solventarla lo antes posible, es el tema de Ucrania, donde quiere una paz en Ucrania y básicamente pues quiere una realineación geopolítica en el mundo. Dice que el enemigo es China y por tanto quiere estrechar lazos con Rusia para hacer frente al enemigo que él considera verdaderamente peligroso, que es China. Y la Unión Europea, por su parte, pues lo que quiere es lazos con China y contra Rusia y contra el Estados Unidos de Trump. Y yo creo que vamos a vivir jornadas enormemente interesantes. Pero todo esto, pues lógicamente, suscita muchas preguntas, muchas reflexiones, muchas críticas, pero esto, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Y aquí, en la mesa, pues tenemos posturas radicalmente contrarias, o digamos que discrepantes, sobre todo el tema de las negociaciones de paz Ucrania-Rusia, y es bueno confrontar posturas, creo yo. Ayer yo hablaba con don Mario, que además de excelente persona y excelente tertuliano, pues es un buen amigo, y me manifestaba su angustia por lo que está sucediendo. Así que la mesa es suya y exprese usted su angustia y sus críticas. Bueno, yo de primeras tengo que decir que me hace mucha ilusión coincidir con Hughes. Lo digo hoy. Lo digo ahora porque si no, después, como nos vamos a pegar, lo mismo me arrepiento. No, pero a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho ver el Real Madrid con mi santa madre y luego que me lo cuente Hughes. Soy como el torero, pero el protagonista no soy yo. Son las crónicas de Hughes, que son excepcionales, de verdad. Léanlas, por favor. Muchas gracias. Dicho esto, porque es verdad, yo estoy más preocupado que nunca en mi ya no corta vida por la cuestión geopolítica. Yo entiendo eso que dicen, bueno, Trump ha identificado al enemigo, el enemigo es China, y por eso me alío con el principal aliado de China, que es Rusia. Lo veo complicado avanzar por ahí. Y como el principal enemigo de China, lo que hago también es ponerle la prueba a Taiwán. ¿Qué te ha hecho Taiwán, Donald? ¿Qué te ha hecho Taiwán para ponerte chulo con esa isla heroica que ha resistido? ¿Cuándo se ha puesto chulo con Taiwán? A Taiwán le ha dicho que eso de que sea el imperio de los semiconductores, que tenga el 80% de la producción mundial, tiene que acabar, vamos a meterle tarifas bueno, ahí lo que está defendiendo es el negocio de las empresas americanas, pero de hecho el Departamento de Estado ha hecho una cosa muy significativa, y es eliminar de su web el parrafito donde decía que no apoya la independencia de Taiwán con respecto a China. A mí me están vendiendo a Trump como un nuevo Kissinger, y Kissinger hizo mucho daño, y hoy, en buena medida, esta China que nos preocupa a todos es hija de Kissinger, y la gran traición a Taiwán fue de Nixon, no fue de ningún demócrata, fue de Nixon. ¿Por qué me preocupa esto? La manera en que está afrontando el fin de la guerra de Ucrania me parece humillante para el país más proamericano que hay en Europa, quitando a Polonia, que es Ucrania. Ucrania, que no ha invadido a nadie, y que lo único que ha dicho es, oye, es que yo no quiero compartir o comprar ese argumento de que tengo que ser siervo del imperio ruso que tengo al lado, que además propone un modelo de sociedad radicalmente antioccidental y distinto a lo que nosotros queremos. Somos un país
surgido de una amalgama, por eso nos llamamos Ucrania. Ucrania, sabéis que significa frontera y tal, pero precisamente la condición fronteriza les ha generado al final una identidad muy potente. Y estos, en vez de entrematarse, han hecho un país. Han hecho un país donde el presidente es judío, donde la mayoría de la población es ortodoxa, donde hay católicos, donde se habla ucraniano, donde se habla ruso. El presidente era rusófono. El presidente era rusófono. Ahora entiendo que se hable menos. Cuando tienes al enemigo, os pongo un ejemplo, en Israel se llegó a hablar, en Israel, en el Yishuv, en la comunidad previa a Israel, se llegaba a hablar sobre cuál era el idioma que iba a tener el Estado y mucha gente decía el alemán. Luego, por razones obvias, se descartó la idea. Entonces, ha habido un país agredido sin la menor justificación, sin la menor. No es verdad. Lo de, estaban oprimiendo a la minoría. Cuando hablemos de Rusia, sobre todo, cuidado con hablar de opresiones a minorías, etcétera, porque suena obsceno. Pero es que encima no era verdad. Y además se están haciendo alardes de historia. No, es que estos eran rusos, etcétera. Cuando Ucrania vota por su independencia, todas las regiones, incluida Crimea, votaron a favor de la independencia. Y estos no quieren ser rusos, querían ser soviéticos. De la misma manera que Mira Milosevic, la mujer de John Juaristi, se proclamaba yugoslava. Ya os digo que yo que no era una hija de Milosevic en ningún sentido, sino porque ella vivió en yugoslavo y sus compatriotas en aquel momento eran ucranianos, eslovenos, etcétera. Para ella la patria era Yugoslavia. Probablemente en el Donbass los rusófonos... Ucranianos no, eslovenos, croatas... Eso es. Es que ha dicho usted ucranianos. Con ¿no? Perdón. Entonces, digo... y me choca especialmente ciertas animadversiones hacia Ucrania por parte de gente de nueva derecha. Ucrania ha demostrado... No, animadversión, Mario, perdóname que te interrumpa un segundo y te dejo terminar. Animadversión, por lo menos, yo no he detectado en ninguna derecha nueva ni antigua en España. Yo les he oído la aberración extrema de decir que eran los nuevos nazis. Y yo... Es que se necesita ser indeseable. Eso es un argumento más bien desde la izquierda, no. Desde cierta izquierda radical o menos radical. Yo desde la derecha o no derecha, animadversión hacia Ucrania, yo no he detectado. Te dejo seguir, perdón. Ahora, pero la última, porque quiero que... O sea, estoy lanzando todas a la vez para que luego las remates todas, Paco. Entonces, Ucrania, que ha conformado un país y que ha demostrado con la sangre y con un heroísmo indecible que defiende sus fronteras y su soberanía, le pese a quien pese y al coste que sea, como premio recibe esto. Y luego Trump, o sea, las maneras que está exhibiendo de dejarle de lado y de pedirle una serie de condiciones. Y dices, oye, que parece que aquí el que ha declarado y provocado la guerra y al que se le está pidiendo reparos de guerra es al agredido. Eso es a mí lo que me genera bastante inquietud. Con Trump he estado en comunión en muchísimas cosas. Dije desde el minuto uno que el punto que veía oscuro en la cuestión era Ucrania, y lo que no veo realmente es el interés, incluso dejando de lado el conflicto en terreno, en que la Rusia de Putin, el que dijo que la desaparición de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, le dejes resucitar y decirle, es verdad, tu área de influencia es la que no fue jamás área de influencia rusa antes de la Segunda Guerra Mundial, que es media Europa, no lo entiendo. ¿Por qué? Y a costa además de enfrentarte y de poner en la prueba directamente a todos y cada uno de tus aliados en Occidente. No lo entiendo. Te lo juro que no lo entiendo. ¿Cuáles son sus aliados en Occidente? En Occidente digo, en Europa, perdón, en Europa occidental. ¿Cuáles son sus aliados? ¿Macron, Scholz, Starmer? Dile a un polaco qué tal está viendo lo que está sucediendo. Dile a los bálticos. ¿A cuál polaco? ¿A Tusk, que es el chico de No, da igual. Dile a los dile a los polacos que recibieron a 3 millones de ucranianos con un coste brutal
y que dijeron, que vienen a por nosotros después. Ese último argumento, lo siento, no se lo compro. Creo que en el resto que usted ha estado diciendo, pues dice muchas cosas que son muy sensatas, pero eso no. Precisamente el gobierno polaco, que recibió a millones de ucranianos, que más se implicó en defender a Ucrania de la invasión, a ese gobierno polaco la Unión Europea se lo liquidó para imponer a Donald Tusk, que es el mayordomo de Francia y de Alemania, o sea que no. De que la complicación geoestratégica y la gran alarma ha sido esto. Por cierto, se nos olvidan las últimas. Te juro, Paco, que me callo. Ucrania se hace independiente. En el 91 firman los famosos memorandos se desprende de arsenal nuclear, se lo da a Rusia. Que es garante de la integridad territorial de Ucrania, y como premio le invade 2 veces el territorio, y la Segunda Guerra es de exterminio y yendo a la capital a asesinar al presidente. Chicos, de verdad, me quedo loco. Si la reconfiguración del orden mundial pasa por desmenuzar Ucrania y decirles, chicos, el ejemplo del que se alce aquí contra el ruso es esto, yo creo que la moraleja que se lanza es tremenda. Bueno, me parece que has puesto usted sus argumentos con libertad, con inteligencia y con enorme claridad. Así que pausa publicitaria y le doy la palabra a don Paco para que responda. Con Luis del Pino. Bueno, hemos escuchado los argumentos de don Mario Noya. Toca ceder la palabra a don Paco, a Hughes. Bueno, yo decía que no sé por dónde empezar. Es un tema que me resulta, ya estos momentos que estamos viviendo me resultan a veces inabarcables. Te sientas a trabajar y cuando te has levantado ha pasado otra cosa más importante que la que comentabas. Y está uno como superado. Pero haría algunas precisiones a lo que dice Mario, en quien reconozco buena voluntad, y eso es una cosa muy buena, porque a mí este tema de Ucrania me incomoda muchísimo, porque no se podía hablar en España. Y en el momento en que objetabas algo al relato oficial, 1 millón y pico de euros cada minuto, me parece que se carga el humus de la USAID, y ha alimentado mucho esta narrativa. Pues bueno, te echan en cara y a la cara ciertas cosas que son un poco antipáticas. Cuando se habla de justificación, yo creo que, salvo personas muy hiperventiladas y muy metidas en el asunto, yo creo que la justificación como tal no se hace de la acción de Rusia, de la invasión, sino que se explicó. Se explicó. Y claro, no se puede saltar de aspectos ideales a aspectos realistas. Es decir, las palabras de Trump demuestran 2 o 3 cosas. Una es que la participación de Estados Unidos en el conflicto existía. Tan es así que puede acabar en cuanto Trump lo dice. Y eso es lo que se decía. Es decir, Estados Unidos hace mucho por tensionar esa zona. Y se explicaba que el conflicto, por lo menos desde el punto de vista ruso, existía desde antes, desde el Donbass, y que había unas peticiones que Rusia, en tanto superpotencia nuclear, todavía era capaz de hacer. El mundo ideal para mí sería un mundo en el que el Imperio Español rigiese en todo el planeta y hubiera una paz perpetua. Y todos habláramos como Góngora, o al menos como Cervantes. Pero la realidad es que con Rusia podías hasta... Yo creo que ese fue el problema, lo dice Manuel Todd, la hibris, la locura de Estados Unidos, que pensó que podía acabar, como dijo la caja Socalas el otro día, desmenuzar como si fueran nuggets Rusia o el antiguo poder soviético, y no podía, simplemente no podía. E intentarlo nos sometía a todos a unas pruebas muy graves, los primeros a los ucranianos, que van a perder un montón de vidas y irán parte de su país, en algo que se podía haber evitado. Que la situación no es democráticamente, desde el punto de vista del relato demoliberal en boga, por utilizar la palabra mágica demoliberal, pues sí, la situación no es óptima desde ese punto de vista, porque evidentemente Rusia exige que Ucrania tenga una serie de características, y una de ellas es que no se implique en la OTAN. Yo creo que es una cosa verdaderamente incómoda para los ucranianos. No sé hasta qué punto, pero yo creo que podemos vivir con ello en un mundo como el que tenemos y el que hemos heredado. Y diría otra cosa, Trump
lo que está pretendiendo es que, como dicen, están muriendo mucha gente, incluso rusos, ucranianos, pero son personas. Y yo creo que está bien que se acabe la guerra. Está bien que se acabe la guerra y estaría muy bien apoyar a Ucrania en todo lo que se pueda una vez que la guerra termine. Y también creo que las decisiones, no sabemos tampoco si en Ucrania hay argumentos a favor de reconsiderar las cosas. También sería bueno sondear eso. Y creo que con Trump, y acabo ya, hay una voluntad de tergiversación desde el principio, deliberada en Europa y no digamos ya en España. Y es un hombre que si propone una desescalada nuclear, con lo que eso supone para el planeta, pues esto no se recoge en los medios. O sea, hay una voluntad constante de pintar a Trump primero como un racista, ahora como una especie de marioneta de Putin. ¿Sabe a mí lo que más gracia me hace? Ver a todos los medios occidentales que llevan desde el 7 de octubre del año anterior pidiendo un alto el fuego en Gaza, porque Israel ejerce el derecho a defenderse, negándose por activa y por pasiva a que haya un alto el fuego en Ucrania porque hay que acabar con Putin. Me llama mucho la atención esa distorsión, simplemente lo pongo como cosa que me choca. Yo, si me permiten, me gustaría hacer con don Mario un ejercicio de preguntas. ¿Usted cree que los tibetanos son personas? Sí, ¿no? Claro. ¿Usted cree que el pueblo tibetano tiene derecho a la independencia, a decidir su propio destino? Sí. Sí. Entonces, vamos a suponer que el pueblo tibetano, espontáneamente o espoleado por ejemplo, Estados Unidos o Rusia o la Unión Europea, de repente organiza una serie de manifestaciones para tratar de desprenderse del yugo chino. ¿Está en su derecho el pueblo tibetano a hacerlo? Sí. ¿Vale? ¿China considera Tíbet parte de su esfera de influencia? Sí. Entonces resulta que China, ante las demandas del pueblo tibetano, cargadas de razón, invade el Tíbet. Vale. ¿Qué alternativas? Y practica un exterminio. Sí. No se olvida esto. Sí. ¿Qué alternativas tenemos? Pues básicamente tenemos tres alternativas los demás. La primera, desentendernos, decir, asunto interno chino, no vamos a ir a una guerra mundial por el Tíbet, sería la primera alternativa. La segunda alternativa sería decir, el Tíbet tiene derecho a la independencia, le declaramos la guerra a China para conseguir la independencia del Tíbet. Y la tercera alternativa sería apoyar desde la distancia pues lo mejor que puedas, es decir, no declararle la guerra a China, no desentenderte, sino decir el pueblo tibetano tiene derecho a desprenderse del yugo chino, por tanto les voy a mandar ayuda militar, les voy a mandar ayuda humanitaria, les voy a ayudar todo lo que pueda, sin llegar a declarar la guerra a China, pero les ayudo todo lo que pueda. Vale. ¿Qué hizo Occidente con el tema ucraniano? Decidió no desentenderse, al menos aparentemente, apoyando al menos de palabra las pretensiones ucranianas de desprenderse del yugo ruso, cosa a la que tienen derecho, por supuesto. Occidente decidió una segunda cosa, que es no involucrarse directamente en el conflicto, es decir, Occidente decidió no voy a ir a una guerra con una potencia nuclear como Rusia por Ucrania, y de hecho Biden llegó a decir aquello de bueno, si Rusia hace una pequeña operación y tal, la OTAN no intervendría, que Zelensky, esto días antes de la invasión, dijo, ¿le está dando luz verde a Rusia para que nos invada? Pues sí, le estaba dando luz verde. Y la tercera opción, la de apoyar desde la distancia. Pues oiga, yo creo que es una buena opción, eso es moral, eso se puede hacer. Tú puedes decir, oiga, no voy a ir a una guerra por el Tíbet con China, pero voy a ayudar a los tibetanos a que puedan desprenderse del yugo chino desde la distancia, enviándoles ayuda militar, financiera, humanitaria. Vale, se podía haber hecho desde el principio y hubiera sido moral hacerlo. Es decir, haber dicho, sanciones totales a Rusia, que no pueda vender nada, ni directamente ni indirectamente. Ayuda militar a Ucrania irrestricta. No vamos a ir a la guerra con Rusia, pero desde luego Ucrania tiene nuestro apoyo. Toma, aquí tienes buques, aquí tienes, buques también. Aquí tienes cazas, aquí tienes fusiles, aquí tienes de todo y además dinero para que tu país se pueda mantener mientras está en guerra. Podríamos haber hecho eso y hubiera sido una actitud moral. En lugar de eso, lo que hicimos es
regatearle a Ucrania la ayuda militar. O sea, recordemos cómo Alemania, arrastrando los pies, llegó, dice, bueno, les enviamos 35.000 cascos de soldados. Hasta llegar a enviar armas un poco potentes a Ucrania, pasaron meses y meses y meses. Y el gobierno alemán, semáforo, intentando evitarlo. Europa comprándole gas a Putin como si no hubiera un mañana, aplicando sanciones ridículas. Llevamos por la 16ª ronda de sanciones. Es decir, de las 3 alternativas que teníamos, desentendernos, declarar la guerra a Rusia o apoyar realmente a Ucrania en la distancia, lo que se eligió fue una 4ª alternativa, que es fingir que apoyábamos desde la distancia y realmente pagarle el esfuerzo militar a Putin. Entonces, 3 años después, lo que vemos es: Ucrania está desangrada. Putin se despiporra de la risa, beneficiándose de todo el dinero que Europa le ha dado. Con lo cual, la pregunta es, esa tercera alternativa, es decir, seguir apoyando a Ucrania desde la distancia, pero esta vez de verdad, ¿sería factible? Y entonces yo, sinceramente, que me agradaría muchísimo que a Putin se lo follara un cocodrilo directamente, porque me parece un personaje deleznable, dictador, asqueroso y tirano y criminal. Pues sinceramente ya no lo veo, ya no podemos. Ucrania está desangrada, el ejército ucraniano mantiene a duras penas el frente. El ejército ucraniano lleva un año retrocediendo metro a metro, y no porque le falten cazas F-16. Lo que le faltan son hombres. Las deserciones son cada día más habituales. Y cazas. Es que a Ucrania se le impide atacar territorio ruso. Ese es el drama que tiene Ucrania. Ucrania dice, oye, ¿me dejáis luchar la guerra o no me dejáis luchar la guerra? Vale. Pero vamos a ver una cosa, luchar... Un momento, termino la cosa. Hace 3 años, es decir, cuando empieza la invasión, se podía haber hecho un apoyo a Ucrania desde la distancia para que combatiera contra Putin. A estas alturas, cuando ya Ucrania está desangrada, el ejército ucraniano ya no encuentra reclutas para poder cubrir las bajas en el frente. Norcoreanos o chechenos. Y no puede llevar norcoreanos o chechenos. Pues entonces, a estas alturas, a mí, si alguien dice, no, un momento, lo hemos estado haciendo mal 3 años, pero ahora de verdad vamos a hacerlo bien, vamos a darle a Ucrania toda la ayuda que quiera, vamos a eliminarle las restricciones para atacar a Putin, vamos a hacer que Putin no pueda ingresar ni un solo dólar de dinero occidental. Si a mí alguien lo plantea en serio, pues lo estudiamos y vemos a ver si es factible que los ucranianos puedan seguir luchando. Vamos a ver, viene un tipo a solucionar, ¿vale? Y al aliado, es que potencia... Vamos a ver, que esto no es... Esto está escrito. El aliado de Estados Unidos... Mire, no entremos en esa discusión. No, pero digo... Usted dice, Trump es un tío con unas maneras espantosas, está tratando a Ucrania, al menos públicamente, tal, lo que usted quiera, vale. Sí. Pero dígame usted cuál es la alternativa, ¿qué tenemos que hacer con la alternativa? Desde luego, no pasa por ir a la mesa de negociaciones, no hablar con el presidente Zelensky, sí, con Putin, y decirle... Bueno, con Zelensky se ha hablado, un momento, y decirles a los ucranianos, olvidaos de entrar en la OTAN, olvidaos de reconstrucción, olvidaos de territorio. Un momento, pero si está... Le está diciendo lo que tienen que hacer para que sobrevivan. No, vale, pues pero y al agresor, ¿qué presión se le ha puesto al que ha agredido? ¿Qué se le está diciendo a Rusia? ¿A qué tiene que renunciar Rusia para terminar la guerra? Explicadme lo que yo no lo sé. El aliado de Ucrania, el que sostiene a Ucrania, le está diciendo a Ucrania... Es que la guerra han perdido. Bueno, y Trump está reconociendo que ha perdido la guerra. Pero también digo una cosa, la llevan perdiendo 3 años. Y lo cierto es que... Desangrando a otro país. Hace nada, Ucrania invadió territorio ruso. Y hay una parte de Rusia ahora mismo que está ocupada por Ucrania. Ya veremos a ver, porque a Rusia, igual que a Estados Unidos, no se le dan bien las guerras que gana. Afganistán, Vietnam, en todas ganaba y en todas perdió. Irak, etcétera. Ya veremos. Y me tengo que pero no me ha respondido usted. Estupendo. Dice usted, lo que no se puede hacer es que Trump proponga tal. Vale, venga, no se puede hacer. Entonces usted lo que haría es exactamente ¿qué? Yo lo que haría, desde lueguísimo. Mire, vamos a centrar el debate. Estados Unidos puede... Vamos a ver. Yo no entiendo muy bien por qué Estados Unidos saca de la lona a Rusia, que es un gran rival, que al tiene enfrente en todos y cada uno de los conflictos mundiales. ¿Lo tiene enfrente en todos? Oriente Medio. Donde mires,
Rusia y Estados Unidos son rivales y en algunos son enemigos. Bien, bueno, pues tú le estás sacando la cara a este tipo con interés. Explícamelo, no lo entiendo, no lo veo. Sobre todo en Europa, que es, pues se mire, supone, yo se lo explico. Eso precisamente tiene una explicación muy fácil. Estados Unidos ha comprendido, o Trump ha comprendido, que en estos momentos lo que tiene es un enemigo que se llama China, lo que tiene es un aliado de China que se llama Unión Europea, y lo que tiene en medio de las dos cosas es un país, Rusia, al que prefiere atraerse para hacer frente al enemigo. Jamás de los jamases, Rusia se va a enfrentar a China. Porque entonces ríete de lo que le ha pasado a Ucrania, de lo que le puede pasar a Rusia si se enfrenta con China. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo. China ahora mismo es el gigante y Rusia económicamente no es nada, solo depende de recursos. Es decir, está usted dando exactamente el argumento por el que Putin puede preferir una alianza con Estados Unidos. Porque exactamente China es el gigante que tiene frontera con él. Claro, es una frontera que está despoblada y que en la zona china es donde hay prosperidad. Hay en el lejano oriente ruso y en Siberia viven de China, bueno, literalmente de todas formas, viven de China. De todas formas, como a China se le ocurra hacer lo que hizo en el Tíbet, o marchas verdes, marrones, blancas, lo que quieras, y empezar a colonizar territorio vacío ruso. Por cierto, si Europa tiene un problema demográfico, no os quiero contar el problema demográfico que tienen los rusos blancos. No hay un conflicto directamente, no lo habría. Pero déjeme... Pero sigue usted sin decirme qué haría. O sea, venga, dice usted, Trump, su geopolítica, es decir, su visión de que el enemigo es China y que quiere un acercamiento con Rusia para enfrentarse a China, es incorrecta. Vale, venga, es incorrecta. ¿Qué haría usted en Ucrania, por favor? ¿Qué le diría a los ucranianos? Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es... tiene usted la mesa. Yo haría, mire, todo el mundo habla de Reagan. ¿Sabéis qué dijo Reagan? Hacía unos discursos, tear down this wall, le decía Se me está yendo por la rama. Se me está yendo ¿Qué le diría a los ucranianos, además? ¿Qué le diría a los ucranianos que hay que hacer a partir de mañana? A ver. No, vamos a ver. Los ucranianos están sufriendo muchísimo. Y de hecho son los primeros que quieren terminar con el conflicto, pues se están desangrando realmente. Bueno, yo sí que pediría, y no interrumpo, un medio minutito para hacer una precisión sobre el desangrarse de Ucrania. A ver. ¿Puedo? Bueno, es que lo que ha hecho Europa y lo que ha hecho Estados Unidos es a un país que ni era de la Unión Europea ni era de la OTAN, echarlo como carnaza al oso ruso. Entonces, lo que se ha hecho con Ucrania no defiende ningún principio, no defiende ningún criterio moral. Es una cosa vergonzosa y a mí me da auténtica, me produce repelús esta especie de grandeza que se permiten aquí en España con argumentos como la libertad y como el principio de soberanía y no sé qué. Esto, lo que se ha hecho con Ucrania es a Yugoslavia se la destrozó y a Ucrania, por una serie de intereses, sobre todo económicos, se la ha echado a perder. Y eso no se dice lo bastante. Es decir, la guerra no la podían ganar. Y alguna posibilidad tenían de ganarla era con el apoyo de Estados Unidos. Y lo que ha hecho Trump es cumplir un mandato electoral. Aquí sí, en Oriente Medio está por ver que lo haga. Aquí sí. Y acabar con una narrativa y un relato político de Guerra Fría. Si la Unión Soviética era el gran enemigo mundial y la Unión Soviética en los 90 se desploma y Rusia se desploma, hombre, entonces estamos hablando de otro tipo de enemigo o de qué rival geopolítico. Pero un momento, me está usted llevando otra vez el tema a la geopolítica. Yo lo que quiero saber es, tenemos aquí enfrente a un ucraniano. Entonces, ¿qué le diría usted? Los americanos son los que deciden, porque estamos aquí preguntando qué haríamos nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros somos un país con bases americanas. Los americanos querían el mundo de la Guerra Fría, prolongarlo desde el 89 hasta el 2024 y Trump dijo no, vamos a cambiar y vamos a hacer el giro de Nixon al revés. Y la enemistad con China es una enemistad económica y vamos a afrontar otro serie de retos. Y se lleva avisando desde el año 2015 que Trump irrumpe en política y que se hace eco de voces políticas y de tradiciones políticas americanas existentes. De voces como Pat Buchanan, por ejemplo,
Esto no es ninguna cosa que Trump... O sea, lo de Trump está prometido electoralmente y votado masivamente. Entonces yo no sé la gente de qué se sorprende. A ver, Bueno, yo en general, pero vamos, sí. para centrarla, Sí. en general considero que la Segunda Guerra Mundial se libró con razones justas y se invadió Polonia. Unos tíos invadieron Polonia y Francia y el Reino Unido iniciaron una guerra mundial. Tiene usted razón. Tiene usted razón, pero respóndame a la pregunta, don Mario. No, es que voy deshaciendo cuestiones. Es decir, hubo un momento en que en Occidente se consideró que había una causa tan extremadamente grave como para generar esa carnicería. Por cierto, Chamberlain era un tío con muchísima buena intención y además en algunas cosas tuvo razón. Oye, va a venir una guerra espantosa. Vino una guerra espantosa. Ahora hay que decir, ¿mereció la pena o hubiéramos estado mejor con Hitler y con Stalin repartiéndose Europa? ¿Cómo se repartieron Polonia? A Polonia también le dijeron, llevas mucho tiempo sin existir, ¿qué haces aquí? Aquí hay muchos rusos, hay más alemanes. No os vayáis a la Segunda Guerra Mundial, iros a la relación de Inglaterra con Rusia. Sí. No nos expliquéis siempre el cuento de los nazis y de Stalin, hombre. La guerra rusa se lleva labrando desde el siglo anterior y lo que ha pasado y la rusofobia está alimentada por los poderes anglosajones y estáis Paco, siempre con la Segunda Guerra Mundial. Momento, lo siento. He planteado una pregunta concreta. Sí. Me da igual la historia. Yo digo, tenemos aquí a un ucraniano en la mesa y entonces don Mario Noya le dice, mira, me parece que lo que Trump está haciendo está mal. Vale, aceptado, está mal. Me parece que lo que habría que hacer es... Vale, diga, ¿qué? Vale, lo que habría que hacer es, uno, ofrecerle toda la ayuda del mundo a tu aliado, al que y además si compras el mensaje de que tú le has metido en un avispero y tú no le puedes dejar hundirse en la miseria. Vale. Uno. Dos, por supuesto que le ofreces entrar en la OTAN y garantías de seguridad para que el carnicero que te ha robado 2 veces territorio en 10 años sin provocación. ¿Qué provocación Mario, hubo? Que no puede. Pero un momento. ¿Qué provocación hubo cuando se quedaron Crimea? ¿Y qué hicieron los ucranianos? Un país al que le envenenaron presidentes, al que le cortaron el gas en invierno porque celebraron elecciones. Sí. Sí, vale. Entonces, primera cosa que ha dicho usted, apoyo total a los esfuerzos bélicos de Ucrania. Sí. Vale. Segundo, que Ucrania entre en la OTAN. ¿Más cosas? Tercero, es que se está hablando, hay que dejarle porque es un actor nuclear. Francia es un actor nuclear, el Reino Unido es un actor nuclear y los Estados Unidos de América son un actor nuclear. Aquí la amenaza de la nuclearidad solo la puede esgrimir Rusia. ¿Para qué se hicieron armas nucleares? Jamás se pensó, lo de la destrucción mutua asegurada no era... Al principio sí. Oye, los rusos me van a tirar un pepinazo a mí directamente. Voy a tener yo pepinos. No. Lo que haces es generar un sistema de disuasión para que nadie en ningún conflicto use este arma. Vale, usted está amenazando a los ucranianos con armas nucleares. Mañana mismo empiezo a enviar armas nucleares a Ucrania. Si usted tiene la idea de lanzar un ataque nuclear contra Ucrania, usted va a tener un contraataque nuclear desde Ucrania. Vale, entonces yo hemos creo dicho, que eso primero, no es delirante. Tercero, le dices, te tienes que, por cierto, le dices, oye, ¿qué es esa broma asquerosa de pedir elecciones en Ucrania? Cuando tú asesinas a todos y cada uno de tus candidatos rivales. Sí, ¿qué broma asquerosa es esa? Pero eso no es algo que el ucraniano puede hacer. Democracia como se la piden a ella, como se pide democracia en Oriente Medio. Claro, es que lo que no se puede es ir con esos argumentos ideales en una situación que es puro realismo. No es ideal, Estados Paco. Unidos no le puede plantear ciertas condiciones a Rusia. ¿Por qué? Ni a China. Porque no puede. ¿Pero por qué? Ha demostrado no, que a Rusia puede. sí, a Rusia contra Ucrania. Pero vamos a las condiciones. Ha puesto usted 2. Primero, vamos a darle a Ucrania toda la ayuda militar que no le hemos dado durante 3 años. Y segundo, vamos a decirle a Ucrania que entras en la OTAN. ¿Sería inmediatamente? Si le haces perder territorio, por supuesto. O sea, sería como parte del acuerdo de paz. No, digo, para que no haya un acuerdo de paz, hombre, digo, usted dice, Ucrania no se la puede dejar tirada. Entonces, antes de llegar a un acuerdo de paz, ¿qué hacemos para que Ucrania gane la guerra? Entonces usted dice, apoyo militar irrestricto. ¿Qué más? O sea, vamos a ver, no, es que aquí me están mezclando cosas. Ahora mismo en esta mesa de negociaciones, si a Ucrania se le va a exigir el sacrificio salvaje de que renuncie al 20% de su territorio, por cierto, un territorio que a ver si le gusta estar en manos rusas. ¿Usted plantearía en la mesa de negociación
no, usted plantearía ahora mismo para Ucrania, para que pueda resistir, usted plantearía, oye, y a partir de mañana no se compra un solo dólar de nada ruso, incluidos hidrocarburos. Sí, ¿por qué no? Vale. Es una mesa de negociación. Trump lleva desde el año 2016 pidiéndole a Europa que deje de comprar gas ruso. Europa no solo no ha dejado de comprar gas ruso, sino que después de la invasión de Ucrania ha multiplicado las compras y además se descojonaban vivos de Trump en la mesa de negociación. Entonces usted le dice a los ucranianos, oye, que a partir de mañana te vamos a apoyar militarmente, todo lo que no te hemos apoyado estos 3 años, y además a partir de mañana esta Europa que ha seguido comprando gas ruso, ha incrementado las compras, va a dejar de comprar gas ruso. ¿Lo va a dejar de hacer Europa? ¿En serio, don Mario? Claro, lo que vuelvo a decir es que lo que me estáis diciendo entonces es que no hay mesa de negociación. No, claro que hay. A Ucrania le dicen, tú tragas. No, a Ucrania, lo que yo negocie con ese, el que a Ucrania lo que le está Trump diciendo es algo muy simple. Mira, llevas 3 años en una guerra de desgaste, que es guerra de exterminio por parte de los rusos, donde resulta que tu país está destrozado, tu economía destrozada, tu gente muriendo a mansalva, empujado por unas élites, las élites europeas y el gobierno de Biden, que cogieron y dijeron que hay que pegarse con los rusos con la sangre de tu país. Yo no voy a hacer eso. Es que eso es verdad, es lo que les se ha invadieron, hecho. que no es verdad, que no es verdad. Que Zelensky llega al... Oye, el proceso democrático en Ucrania, ¿hasta qué punto fue puro? Hasta ese momento. Eso es, claramente. A ver, Hueto, me dicen que tenemos a la invitada ya. Vale, pues que pase, por favor, nuestro invitado, cambiemos de tercio, vamos a hablar de la comisión de investigación de Begoña Gómez, luego retomamos el tema este. Pausa publicitaria y a ello. Con nosotros a doña Ana Cuartero, diputada de la Asamblea de Madrid por Vox y además pues una de las participantes en la comisión de investigación de la presunta corrupción que rodea lo de Begoña Gómez. Doña Ana, ¿qué ha pasado con esta comisión? Porque hemos leído tantas cosas, que el PP se negaba a llamar a declarar a Sánchez, por mucho que ustedes lo pedían, al final parece que se le llama a declarar, pero parece que no va a ir a declarar. ¿Qué está pasando con todo eso? Bueno, pues la verdad es que ha sido un trabajo incansable que hemos hecho desde Vox para conseguir que efectivamente Pedro Sánchez sea llamado a declarar. Pero es verdad que hay que tener en cuenta que estamos llamando al presidente de gobierno. Esto no es ninguna tontería, independientemente de que ahora mismo la presidencia de gobierno esté ocupada por este personaje, pues lo que es real es que cuando se llama al presidente de gobierno en una comisión de investigación en un parlamento autonómico, hay que tenerlo todo atado y bien atado, que es lo que venimos nosotros desde Vox solicitando desde el principio, ¿no? Un informe jurídico de los letrados de la Cámara que pusiera blanco sobre negro la obligación de que venga a comparecer, porque no viene por competencias suyas que queramos vigilar en la Cámara Autonómica, viene como marido de Begoña Gómez y por tanto implicado en un tema de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tanto públicos como privados, que es el objeto de la comisión, y que al implicar dinero de la Universidad Complutense y por tanto de los madrileños, pues tiene que ser en la Asamblea de Madrid. Pero el Partido Popular desde el principio pues está jugando a dilatar este proceso, no ha querido que los servicios jurídicos de la Cámara hicieran ese informe, alegando pues lo mismo que el Partido Socialista, sorprendentemente, ¿no? Que el Consejo de Estado había dicho que el presidente de gobierno no tiene obligación de comparecer en un parlamento autonómico. ¿Pero en qué se basan? Pues mira, sorprendentemente, los dictámenes del Consejo de Estado en los que se basan son 2 dictámenes emitidos para comisiones de investigación en el Parlamento de Cataluña. Uno por las responsabilidades del Gobierno en el 1 de octubre, del Gobierno central. Es decir, evidentemente el Parlamento catalán no tiene ninguna competencia para fiscalizar al Gobierno central. Por lo tanto, no es que los ministros no tuvieran que ir al Parlamento de Cataluña, es que el Parlamento de Cataluña se estaba extralimitando. Y el siguiente, nada menos que por una comisión de investigación, también en el Parlamento catalán, que pretendía fiscalizar al rey en el tema de Corina. Por lo tanto, tampoco tiene ninguna competencia el Parlamento de Cataluña para hacer una fiscalización sobre los fondos que se asignan a la Casa Real y la utilización de esos fondos. De todas formas, incluso suponiendo que Pedro Sánchez pudiera negarse a asistir a la comisión, eso no impide que la comisión le cite y que se niegue y se retrate, ¿no? Efectivamente, pero
como te digo, al final es el presidente de gobierno y hay que tener atado y bien atado si efectivamente se puede negar a ir o si negarse a ir supone que podemos emprender acciones jurídicas contra él. Eso es lo que hay que tener muy claro. Y eso es lo que hemos conseguido por fin, in extremis, porque la realidad es que ha sido in extremis, que una vez que el Partido Popular le hemos doblado el brazo y hemos conseguido que cite a declarar a Pedro Sánchez, pues se eleve al Consejo de Estado esa petición de dictamen. Esa petición esperamos que el Partido Popular no haga como con el conflicto institucional en el Senado y lo retire, y que hoy el Consejo de Gobierno, que se reúne hoy, eleve efectivamente, porque la única que puede solicitar ese dictamen es la propia Ayuso. Todavía no tenemos constancia, ha anunciado que lo va a hacer, pero todavía no tenemos constancia. Sí que la Cámara ha tramitado nuestra solicitud y ya te digo que estamos a la espera de que lo tramite hoy. A partir de entonces, el Consejo de Estado tiene 15 días para para emitir ese dictamen y esperamos que, de acuerdo con el estudio que hemos hecho nosotros, efectivamente dictamine que Pedro Sánchez, como marido de Begoña Gómez, tiene obligación de venir a comparecer y las consecuencias, y que aclare las consecuencias que podría tener su negativa a venir, porque efectivamente él, soportándose los mismos informes del Consejo de Estado que alegaba el PP, ha dicho que no quiere venir. Pero vamos a esperar efectivamente a ese dictamen. Hay 15 días. La comisión hoy se va a suspender porque estaba citado para hoy. Por lo tanto, como no va a venir, lo que se va a hacer es dejar en suspenso y en el momento que el Consejo de Estado se pronuncie, pues se le volverá a remitir la citación, esperamos que indicándole la obligatoriedad de que venga a comparecer. Hay una cosa que a mí me tiene maravillado y es que estamos todos viendo cómo el Partido Socialista, el gobierno socialista, incluso los líderes autonómicos socialistas están en una campaña permanente de destrucción personal contra Isabel Díaz Ayuso y contra todo el que se relaciona con ella. Entonces, a mí hay algo que me chirría en el cerebro. ¿Cómo es posible que alguien sometido a una campaña de destrucción personal tenga la oportunidad de devolverle la jugada a Sánchez y decir, tú, machote, a declarar aquí por la presunta corrupción de tu mujer, y sin embargo pongan todos los obstáculos del mundo? No lo entiendo. ¿Qué le pasa al PP madrileño? Pues mira, yo creo que es una mezcla de pereza. Creo que realmente no han trabajado. Yo te digo que ha sido tremendo el tener que ir con el dictamen en la mano del Consejo de Estado a explicarles exactamente por qué no era aplicable, y por otro lado una obsesión porque al ser la iniciativa de Vox desde el principio el decir que queríamos llamar a Pedro Sánchez y queríamos ese informe jurídico, con tal de llevarnos la contraria, bueno, ya sabéis que en esta comisión de 18 comparecientes nosotros solo teníamos posibilidad de elegir a uno. Entonces, en el momento que nos comunicaron eso, dije, pues si muy yo tengo democrático, que elegir, ¿no? Ya, claro, pero es que si yo tengo que elegir a uno, en el momento que nos comunicaron ese plan de trabajo, pues está claro que tengo pues que elijo jugar al uno. Claro, elijo al uno. Si tengo que jugar todas mis cartas a una sola baza, va a ser la del presidente de gobierno. Y es que no hay más. Y desde entonces llevamos diciendo, solo activaremos nuestro cupo para llamar al presidente de gobierno. Fíjate que hasta maniobraron y cambiaron el plan de trabajo para que no fuéramos nosotros los que le llamáramos. Es decir, el Partido Popular al final está siempre en lo mismo. Está en los titulares, está en los estudios demoscópicos. Señores, que no, que aquí hay que hacer una oposición frontal y real. Frontal y real. No solo frontal de titulares, sino frontal y real. Por lo tanto, no cabe en la cabeza de nadie ya no solo esta actitud, sino que en el momento en el que deciden sacar adelante esta comisión de investigación que tienen mayoría absoluta, no lo tengan todo perfectamente atado. Es que yo ese dictamen al Consejo de Estado lo hubiera pedido antes de abrir la comisión. Porque si yo abro la comisión, tengo que saber si puedo llamar o no al presidente de gobierno. De verdad, es algo tan importante. O sea, si realmente se confirma la obligatoriedad de Sánchez de venir a la Asamblea de Madrid, estamos ante un hecho histórico, ¿eh? Y un presidente llamado a una comisión de investigación en una Cámara Autonómica por los presuntos delitos de trato de favor y tráfico de influencias en relación con su mujer. Entonces, tú no puedes entrar en una comisión de investigación sin tener perfectamente atados todos los cabos.
es una indolencia, es una falta de profesionalidad, es una falta de respeto al trabajo de los diputados y en las instituciones, que es una muestra de que el Partido Popular está metido en la alternancia. Es decir, yo me espero 4 años de oposición a que me llegue, pero no hago 4 años de oposición. Tienen abandonado absolutamente lo que es hacer oposición, que es con todas las herramientas que te permite el Estado de Derecho poner contra las cuerdas al gobierno cuando comete actos ilícitos, como en este caso. Y no nos olvidemos de una cosa, aquí se están discriminando también responsabilidades políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid. Es decir, efectivamente, Begoña Gómez hay tráfico de influencias, Pedro Sánchez es responsable. Ojo, pero es que hay un consejero de Ciencia y Universidades con competencias sobre el control de las universidades públicas, que también es objeto de la comisión de investigación. Y eso es parte de lo que se le tiene que exigir a la Comunidad de Madrid. No nos desviemos. Entonces también esto explica un poco que el Partido Popular realmente esta comisión de investigación se la quiere quitar de encima cuanto antes. Porque te voy a contar solo un detalle. Me puede usted contar todos los detalles que quiera, pero nos dijo que tenía que irse ahí 38. Pero solo te voy a contar esto porque creo que os va a dar una idea de cuál es la postura de la Comunidad de Madrid, del Gobierno, con respecto a esta comisión. ¿Tú sabes quién es el presidente del Consejo Social de la Universidad Complutense, que aprueba las tarifas de los másters, que fue nombrado por el consejero de Universidades, de Ciencia y Universidades, Eduardo Sicilia, con el gobierno de Ayuso? ¿Quién? Nuño de la Rosa, CEO de ERE Europa, pactado entre Aldama y la SEPI. Perdón, entre Hidalgo y la SEPI. Quizá esto explique muchas cosas. Bueno, pues con este pedazo misil acabamos en la entrevista. Lástima que no haya podido tener más tiempo, doña Ana, pero es que había un atascazo de 3 pares de narices hoy en la M30, al parecer por un accidente. Pero espero poder venir a contarte de nuevo cuando Pedro Sánchez venga a la comisión. Está usted invitada de antemano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ana. Y retomamos nuestra discusión. Esta gente en Twitter, bueno, y hemos suscitado un debate muy interesante. Hay gente en Twitter dando la razón a don Mario Noya, hay gente en Twitter dando la razón a Hughes, y lo más importante, hay gente en Twitter diciendo, pues yo estoy, aunque no del todo, con Mario Noya, o yo estoy, aunque no del todo, con don Paco. Y eso está bien, porque aquí a lo que venimos es gente de buena voluntad a tratar de analizar el problema y dar soluciones. Ojo, no, porque vamos a ver. Que yo soy perfectamente consciente de que este tema es muy complicado. Yo no tengo la solución en la mano. Lo que sí sé es lo que no me parece que se esté haciendo de manera acertada. Y que por ahí no viene una resolución. ¿Viene una resolución inmediata? Bueno, no, pero ¿a qué costo? Y creo que el costo sería tremendo. Si lo que quieres de verdad es disuadir, y si lo que quieres es que negociar, alguien tiene que perder. El otro día, por cierto, hablaba, para cuando terminen las guerras, se tiene que acabar con las causas que pueden llevar a una guerra, ¿no? Ucrania, ¿qué puede decir? Mientras siga el régimen de Putin, yo no me puedo rendir porque me va a aniquilar. Que es que lo dijo él. Emprendió, por cierto, una campaña de desnazificación. Lo dijo, para hacer exactamente las mismas salvajadas que hizo Stalin con esa excusa. ¿Bien? Entonces esto dice, que caiga Putin. ¿Qué dicen los rusos? Que yo no puedo concebir que Ucrania sea un Estado independiente. Por aquí no paro. Ninguno de esos dos objetivos que llevan a una guerra... Exactamente no dice eso. O sea, vamos a ver, es que para qué te conviertes en abogado del diablo. Pero bueno, una de las condiciones es que no forme parte de la OTAN. Y si queréis resolver el problema, un problema real, un problema ineludible, un problema irresoluble, metiéndolo en la OTAN, pues es que estamos en las mismas. A cambio de que le des el territorio que ha reclamado, me parece, de hecho, un sacrificio para Ucrania. Cabe preguntarse si el territorio es recuperable. Y cabe preguntarse por qué Ucrania perdió un territorio que podía haber en parte mantenido. Yo creo que no, eso es lo que en estos términos Trump dijo ayer. Bueno, no parece muy listo. Paco, ¿y qué hizo Ucrania para perder Crimea? ¿Qué agresión cometió? Es que no, es que estamos comprando un relato que no fue real. Pero si el tema no es que... es que no formas, lo que ya le despojaron de acaba usted de proponer algo
que yo creo que puede tener su sentido. Es decir, como parte de la mesa de negociación se le puede decir a Putin, vale, te quedas con esta parte del Donbass y con Crimea, pero a cambio Ucrania, el resto, sí que entra en la OTAN para estar protegida. Sería una posibilidad, no creo que Rusia acepte eso, pero Ucrania tiene razón cuando dice, vamos a ver, en cualquier acuerdo de paz, a mí alguien me tiene que dar garantías de que Putin no me va a atacar por tercera vez. Claro, pues por supuesto. ¿Y qué garantía es que no haya una garantía militar real? Es que eso es lo que tienes que hacer. ¿Tú quieres parar a un tío que ha declarado que se quiere comer un país que considera que no es su país? Que esa es otra. Entonces, y además... Pero entonces ya estamos hablando de con lo que llaman los diplomáticos una arquitectura de seguridad distinta. Bueno. Por cierto, el papelón, de todas maneras, la madre del cordero aquí es Europa. Europa ahora mismo está cosechando lo que ha sembrado, en eso estamos todos de acuerdo, ha jugado a la declaración y a que todo el mundo de libre guerra, etcétera, y ahora ¿qué? Cuando tu gran aliado de repente diga, pues lo mismo no somos tan aliados y te las tienes que buscar, y cuando el otro diga, os habéis puesto muy chulitos conmigo, veremos a ver. Y cuando vengan los del sur también, ¿Europa con qué se va a defender? ¿Y cómo se va a defender? ¿Y qué va a proponer a todo el mundo? Europa está ahora mismo en pánico, la imagen que da de ser un pollo sin cabeza es tremendo, y de hecho, fijaos quiénes están alzando como los defensores de Europa. Los que se fueron, los británicos. Los británicos son los que están defendiendo Europa. Que dice mucho de la naturaleza del conflicto. ¿Quiénes están más interesados en el conflicto? Los británicos. Bueno, tiremos del hilo. Bueno, del hilo del que vamos a tirar es del hilo de colgar los jamones, porque acaba de entrar don Gonzalo Alonso, que viene a decirnos quién ha ganado hoy el sorteo del jamón. Don Gonzalo. Buenos días. El ganador del sorteo del jamón es de un pueblo cerquita de Guadalajara, Chiloeches. Chiloeches, qué bonito. Y el ganador es Víctor Manuel Romeral Matas. Pues muchísimas felicidades, don Víctor Manuel Romeral Matas, porque se ha ganado usted un jamón de El Pozo. Se va usted poner ciego, don Víctor Manuel. Sí, señor. ¿Y cómo se lo ha ganado? Pues muy sencillo, apuntándose al sorteo, que es gratis. ¿Qué tiene que hacer la gente, don Gonzalo, para apuntarse al sorteo? Entrar en la página web de sorteoradiolibertad.es, rellenar nombre, apellidos, código postal y correo electrónico. Pues ya saben, quieren entrar gratis en el sorteo de un jamón diario, al menos uno. Hay días en que se vuelve loco don Gonzalo y dice, hoy 5. No he logrado averiguar cuáles son los criterios, pero el caso es que de vez en cuando pasa. Pues entren en sorteoradiolibertad.es, rellenan ustedes el formulario, simplemente nombre, apellidos, y correo electrónico y código postal. Y entran automáticamente en el sorteo de al menos un jamón diario. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, a ustedes, don Gonzalo. Bueno, yo creo que en el fondo todos tenemos los mismos objetivos, que es que nos encantaría vivir en un país en un mundo donde todo el mundo fuera libre y pudiera elegir democráticamente a sus representantes y demás, y luego nos tropezamos con la cruda realidad de la geopolítica, consistente en que, uno, existen países, algunos de ellos grandes potencias, que son un auténtico estercolero moral, dictaduras asquerosas y genocidas, y pues o los machacas o coexistes. Y tampoco es tan simple el ver cómo decides, ¿no? Don Luis y Paco. No, para que vea a la gente que hay muy buen rollo de verdad aquí. Nosotros, ¿qué imagen tenemos de los heroicos húngaros que se levantaron en 1956 contra los asesinos? La mejor del mundo, ¿no? Sí, y luchadores por la libertad. Y contra los checos que libertad. se levantaron en el 68. Sobre los checos lo y mismo. Y contra los polacos de la época de Jaruzelski. Entonces, lo que a mí me apena profundamente es que, oye, que siempre les hacemos homenajes cuando están muertos o después, cuando perdieron. Sí, igual cuando dicen, hay un libro extraordinario de Dara Horn, de una escritora judía norteamericana, que dice, no me acuerdo cuál es el título literal, pero es, a la gente le encantan los judíos muertos, los muertos. Las películas del Holocausto y Roberto Benigni. ¡Oye, qué bonito! Oye, la historia está pasando ahora. Que Zelensky es, fíjate, y que si no sé cuándo. Ah, claro, menos mal que no estabais cuando a Churchill lo hubierais llamado borrachuzo, viejo, belicista, que nos va a meter en un problema a todos. Bueno, pero la falacia Segunda Guerra Mundial yo creo que ya es una cosa de verdad
debe parar. Debe parar. O sea, ya está bien con enfrentarnos siempre con Hitler y con Hitler y con Hitler. No solo. Que os vayáis Paco. a los antecedentes del conflicto de Crimea y de Ucrania, Sí. que no está en la Segunda Guerra Mundial. No. Que siempre estáis con las mismas... Está en una agresión símiles. rusa Y injustificada yo te digo, en 2000. ole, yo estoy de acuerdo que se le haga al resistente héroe ucraniano un monumento en mi calle. Estoy perfectamente de acuerdo, pero eso no es el tema. El tema es... Y que tenga un país. Sí, que tenga un país, pero ¿cómo Un va a tener país un que país? no- que un ¿Enfrentándose con Putin o llegando a algún tipo de acuerdo? ¿Pero cuándo se enfrentó? O sea, ¿os acordáis? Había más país hace unos años que ahora. Claro, pero... Vuestra lógica heroica, No. democrática, liberal, lleva a Ucrania al desastre, a Europa al desnortamiento, al empobrecimiento y a Estados Unidos a un gasto de recursos que han dicho los americanos Paco. y de energía, que no están de acuerdo. Paco, y pero que cambian. esto no fue que ellos un día sí son una dijo democracia. Zelensky, el rusófono Zelensky, no, el que llegó al poder, además criticando a Poroshenko porque él quería negociar con Putin, es que esto se nos olvida. O sea, no se levantó un día diciendo voy a ver si me invade Mario, Rusia. sí, yo creo que a nadie se le olvida parte de lo que pasa en Ucrania. El Maidán, las injerencias occidentales, Lindsey Graham pidiendo mambo. A nadie se le olvida lo que pasó allí. Es decir, lo que demuestra el descolgar Pero el fue teléfono... Lindsey Graham el que le puso la cara como un mapa a Víctor a Yanukovych. Lindsey Graham que- pero yo creo que Lindsey la Graham cosa, que- la pero cosa que no, está Yanukovych diciendo, no era, era la el cosa otro. que está diciendo don Paco es importante. Vamos a ver. ¿Ucrania tiene derecho a decidir su destino? Sí. ¿Rusia considera a Ucrania parte de su esfera de influencia? Sí. No entro en la justificación. Es que hay un no, error ahí. que es Rusia no lo considera un país. considera. Es que no lo considera No, un país. Bueno, lo No es considera más grave. un títere. No es más grave. ¿Cómo se Parte llama? del territorio Pero ¿Os ruso. acuerdas de mí? Yo no Oye, creo que Danzig. no. Bueno, Rusia considera a no Ucrania. podéis evitar Bueno, déjenme terminar. ¿Es verdad, Paco? ¿Rusia considera a Ucrania como algo suyo? Sea lo que sea. Sí. No, un país suyo. Suyo. Bueno, Suyo, lo que sea. suyísimo. Vale, estupendo. Dice, no, es que el Rus de Kiev Tú, salió de si aquí. te pones. Ya, bueno, macho. es cierto que Occidente animó a los ucranianos a levantarse contra el yugo ruso. Sí, es cierto. No, Bien. Los ucranianos se levantaron y Occidente los les otros jaleó. dijeron, hacéis bien. Eso. Vale, bien. No, Bueno, es que yo lo se nos siento. olvida que le robaban las elecciones y que le asesinaban Vale. y que le envenenaban Pero a los candidatos pero lo ganadores. siento. Bueno, vamos Si a ver. resulta que lo que tenemos es un pueblo que quiere su libertad y tenemos a un tirano que dice ni de coña porque eso es mío, entonces vuelvo a lo del principio. Podemos elegir desentendernos. Podemos elegir, le declaramos la guerra al tirano y le damos a ese pueblo su libertad. O podemos decidir apoyarle con todas las de la ley desde la distancia. En lugar de esas tres cosas, hemos decidido fingir que le apoyábamos, Probablemente la peor opción. lanzarles a Sí. la confrontación con Rusia y No, no dejar se que le mueran lanzó, como joder, ratas. Sí, que no, señor. vamos a ver, que los Sí invadieron. se le lanzó. Lindsey Graham les animó a combatir y ellos pondrían las armas. Sí se les animó y No. y hubo injerencias golpistas en los procesos ucranianos, porque tanto como a Rusia le interesaba atraerse para sí y tener dominado geoestratégicamente, económicamente el país, luego descubrimos que la mitad de Ucrania tenía vínculos con Rusia y era rusófona. La de Zelensky. Sí, pues, bueno, me da el que sale de Zelensky que a la que no. Joder. Pero igualmente los occidentales, los americanos. Porque esto de que nosotros decimos nada. O sea, aquí vamos a charlar, nosotros no decimos nada. Nosotros no somos aliados, nosotros somos una especie de protectorado de los americanos. Y los americanos han dado un volantazo, nos guste o no. Sí, y pero mira, podemos Paco, la historia del oso ruso cercado. Vamos a ver, decidme, porque ellos han dicho, sí, yo estaba cercado. ¿Qué le ha hecho a Rusia Polonia? ¿Qué le ha hecho Rusia los estados bálticos desde que se independizaron? Y Rusia esto lo consideraba una agresión. ¿Por cierto, una agresión a qué? Vuelvo a decir. Es decir, que Pero antes de la pero revolución bolchevique, ahí no pintaba nada. Es decir, Pero que han pintaba salido, Rusia han salido de la en órbita Praga. rusa y están en la OTAN y protegidas por y el qué paraguas dijo? de la Pues OTAN. Eso es un ya casus te diré, belli para te diré lo que Putin. pintaba Europa en Rusia. Te puedo decir No, ellos. porque es un casus belli. Porque eso lo han dicho. La expansión de la OTAN hacia las Ya, pues ya fronteras nos hemos rusas. expandido, ya estamos ahí. No Ucrania. veo que nos haya Ucrania era un caso declarado la belli, guerra. Y fueron ¿no? a Ucrania los americanos a hacer su propaganda y animar a los ucranianos a meterse en esa Van a guerra hacerle lo sin mismo. darle garantías. Sin darle garantías. Eso Porque no, es un porque no. problema. No, pues eso es el problema. Animan a los ucranianos a meterse en eso sin garantías. Pues yo creo que la postura de Trump, desde el punto de vista de la narrativa demoliberal, que es durante décadas se ha desarrollado en el mundo y que es en sus fundamentos falsa
Y aparte, no es extensible en todo el planeta. Es una cosa que se utiliza cuando les interesa. Trump ha dicho que ya no tiene interés en eso. Y yo creo que no es tan mala noticia que haya paz. Que deje de morir gente. Si la paz es la de los cementerios y la de ahora el Donbass, mañana Kiev, es un problemón. Es un problemón. Yo soy ucraniano, don Mario, y usted me dice, no, sigue combatiendo, te vamos a apoyar. Sí. Yo digo, vale, ¿me puede usted dar garantías, y cuáles, de que dentro de un año voy a estar mejor de lo que estoy ahora? ¿O vamos a seguir como hasta ahora con la Unión Europea financiando el gasto militar de Putin, con lo cual dentro de un año me voy a ver obligado a firmar una paz, pero en peores condiciones todavía? Claro, Luis, pero es ¿Cómo me quita usted ese miedo? Está escuchando a Trump diciendo, y repito, o sea, que soy Mario Noya. Es que no sé si me habéis visto en las campañas anti-Trump. Trump le está diciendo a los ucranianos, ¿esto qué es? Se acabó el mambo. 500.000 millones en tierras raras para pagarme lo que me estáis quitando y tal. ¿Qué ayuda le estás dando a los ucranianos? Y compárala con la que se le da a Israel, compárala con el plan Marshall para la reconstrucción de Europa. ¿Qué favor se le está haciendo a los ucranianos? ¿Y qué se les está diciendo que les dé la mínima seguridad de que no va a haber una campaña de exterminio? Del primer... Vamos a ver, se nos vuelve a olvidar. A estos les quitaron Crimea. La gente se cree que Crimea no ha sido la ciudad de vacaciones. Crimea no ha sido nunca ucraniana. El caso concreto de Crimea ha sido rusa desde 1771. Sí, me da igual, y es la salida al Mediterráneo de Rusia. Sí, usted puede decir, no quiero que Rusia tenga Crimea. Bueno, pues declarémosle la guerra, porque no va a renunciar a ello. Favor, Mario, un momento, pero vamos a ver. Crimea votó la independencia de Ucrania. Los de Crimea, los de allí. Mario, que sí, que tiene usted razón, que Crimea debería ser ucraniana, lo que usted quiera. Rusia no va a renunciar nunca a Crimea. Es que Putin se comió Crimea en una agresión que es un delito de guerra en todas las convenciones que puedas leer. Es un crimen de guerra. Bueno, como vamos a los crímenes de guerra... Pero un momento. Pero Hughes, Paco... Crimea. ¿Qué hace Ucrania cuando le quitan Crimea? Que tiene su propia flota, estaba en Crimea. No movieron un dedo. Dijeron, vale, pues que se quede en Crimea. Y 10 años después, a estos que se dejan quitar Gibraltar y la base de Rota, y no sé si os doy una comparación, les dice, bueno, y ahora... os jodéis y os quitáis el 20% del territorio. Por cierto, ese territorio, de nuevo, vuelvo a insistir, que es que votaron masivamente, cuando digo masivamente es por encima del 90%, por la independencia. Los rusófonos votaron a favor de la independencia de Ucrania. Entonces, a estos tipos, a los que están exterminando en una campaña... Hay que ser hijo de Satán para decir que estás desnazificando un país gobernado por un judío. Hay que ser basura para decir eso. Es que Putin es basura. Entonces, a esos, a los que les están haciendo una campaña de exterminio con un programa de desucranización porque han considerado la identidad ucraniana hermana de la nazi, así, a esos les dices, bueno, pues ahora te rindes, me pagas 500.000 millones de dólares en tierras raras y hacemos una buffer zone y encima te desarmas. Que es que Lavrov ha dicho encima que Ucrania tiene que ser un estado sin ejército, desmilitarizado. Hola. Y luego me decís que no recurra a los ejemplos de la guerra mundial. ¿Dónde se va a parar entonces Putin? Cuando se quede toda Ucrania, la Ucrania occidental, que tiene de Rusia, no sé cómo deciros, las zonas más occidentales de Ucrania, eso ya es Centroeuropa. Entonces, ahí que se les dice a los de allí, a los polacos, etcétera. Por cierto, los ucranianos que van a vivir bajo yugo ruso ahora, ¿qué tienen que hacer? Sacar la balalaika ahora y decirles bienvenidos criminales que os habéis hecho una campaña de exterminio aquí. Lo que está usted diciendo entonces, en las es completamente... respetemos a esta gente, coño. Claro que sí. Lo que está usted diciendo, ni mucho lo que está usted diciendo es perfectamente razonable y yo lo comparto. Por supuesto, Ucrania necesita garantías en la mesa de negociación. ¿Y cuáles van a ser esas garantías? Pues es lo que se va a discutir. Ninguna le ha dado. ¿Cuál garantía? Ya le ha dicho que no va a
estar en la OTAN, no se va a hacer cargo de su defensa. Pues entonces, tiene que hacer una hay buffer zone. ¿Dónde coño están las garantías? Por cierto, le van a pedir unas elecciones a los ucranianos. ¿Se va a pedir un referéndum a los ciudadanos de esas zonas que van a caer bajo el yugo ruso para ver si quieren ser rusos o no? Ya han hecho un referéndum amañado por Putin donde ha salido que quieren ser rusos. No, pero hay que hacer uno real, de verdad, y decir... ¿Y cómo lo haces, Mario? Vamos a ver, solo los amaña Putin. Es que, de verdad... pero bueno... Sí, mira, es verdad. Mira, por ejemplo, yo te digo, Paco, no, y es verdad. Mira, Pedro Sánchez amañó su elección. Pero coño, no lo comparo. Mario, yo muchos argumentos de los que dices, yo te reconozco un noble ardor dialéctico. Pero vais de las churras a las merinas, de lo ideal a lo real. Todos estos argumentos democráticos y tal están muy bien, pero que la realidad es que la guerra la han perdido. ¿Quiénes? Pues esa especie de entramado que son los ucranianos y todos los que animaban a los ucranianos sin darles garantías. Se han equivocado. Yo diría, si fuera malintencionado, diría, os habéis equivocado y habéis engañado al pueblo español. Habéis engañado a todo el mundo con un relato ficticio. Y contando que Putin es muy malo, Putin es muy malo, Putin es muy malo. Como extendamos el criterio de quién es malo, nos quedamos solos. No, mira. Yo sinceramente creo que la demagogia democrática. Uno es más que otro. Yo creo que ya está esto suficientemente debatido. Yo creo que cada uno, con su buena voluntad y desde su punto de vista, ha expuesto los argumentos. Creo que la gente en Twitter está apreciando, pues eso, que al final. Esos chocolates. Pues don Mario y don Paco, pues resulta que los dos tienen una serie de posturas porque creen que son ciertas. Creo que va a haber la paz de Carbonell. Sí. Voy a decir una cosa muy importante. Aquí la única que se merece el chocolate hoy soy yo. Las cosas como son, porque soy la que más sufro con según qué cosas, pero viene la paz de la mano de Chocolates Matías López. Tableta de chocolate que generalmente damos una al mejor de los contertulios y en forma de misión de paz, no de la ONU, llega Carmen Carbonell con una tableta de chocolate para cada uno de ellos. Chocolate que además es negro venido de Perú, cacao criollo, porcelana, que es la variedad concreta de este cacao, que tiene un 63% de cacao. Quiere decir que es excelente de calidad y riquísimo al gusto. www.chocolatesmatiaslopez.es es la página web en la que pueden ver todas las variedades. Y gracias a Matías López por poner paz como no han hecho otros en Ucrania. El otro día, por cierto, estuve con doña Carmen en un bar muy tradicional de por aquí. El Quinto Vino, concretamente, se llama. Tiene una imagen muy grande, sí, un cartel muy grande un cartel de chocolates Matías López. Tiene cartelería fina, muy antigua. Y además yo creo que hay gente que le manda una señal de tráfico de Alabama, los chocolates Matías, y lo tienen ahí puesto. Claro, porque es que Matías López lleva desde 1851 haciendo buenos chocolates de calidad en España y además conservan toda su iconografía desde entonces. Así que ya lo saben, www.chocolatesmatiaslopez.es. Pregunta que lanzábamos a la audiencia y no le voy a dejar a los contertulios de esta mesa responder, porque si no nos podemos quedar aquí hasta pasado mañana. La pregunta ¿es usted partidario de crear un ejército europeo bajo mando de la Comisión Europea? 4 opciones, sí, no lo sé y me da igual. Don Luis, el 81% de los encuestados dice que no, hay un 13% que dice que sí, hay un 5% que no lo sabe y hay un 1% que dice me da igual. Yo estoy en el no lo sé. Son muchas aristas. Y no os dejo responder porque nos vamos de tiempo. Y cada uno, ya tenéis vuestro chocolate a la calle. ¿Algún comentario? Muy brevemente, don Luis. Uno de Twitter. Nela dice que es más burocracia, más impuestos, cero defensa de las fronteras. Europa está contra sus ciudadanos. En YouTube, en las publicaciones, Rosari Pérez Cremades dice que bajo el mandato de la Unión Europea no quiere nada. Y un comentario simplemente del chat nos pregunta que lanzábamos a la audiencia y no le voy a dejar a los contertulios de esta mesa responder, porque si no nos podemos quedar aquí hasta pasado mañana. La pregunta ¿es usted partidario de crear un ejército europeo bajo mando de la Comisión Europea? 4 opciones, sí, no lo sé y me da igual. Don Luis, el 81% de los encuestados dice que no, hay un 13% que dice que sí, hay un 5% que no lo sabe y hay un 1% que dice me da igual. Yo estoy en el no lo sé.
son muchas aristas. Y no os dejo responder porque nos vamos de tiempo. Y cada uno ya tenéis vuestro chocolate a la calle. ¿Algún comentario? Muy brevemente, don Luis. Uno de Twitter. Nela dice que es más burocracia, más impuestos, cero defensa de las fronteras. Europa está contra sus ciudadanos. En YouTube, en las publicaciones, Rosari Pérez Cremades dice que bajo el mandato de la Unión Europea no quiere nada. Y un comentario simplemente del chat nos lo deja Genaro González Alonso, que dice que la ONU solo sirve para pagar buenos sueldos a los burócratas, haciendo alusión precisamente a alguna otra fuerza de paz que en el fondo no hace eso, no logra la paz. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Me ha encantado este debate. Yo creo que tenemos que repetir estos debates. No, este mismo. Este mismo, vale. Y además, pero en la calle, en la calle. A la calle los dos. Don Paco, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y especial gracias a don Mario, que me encanta. Yo Don quiero Mario leer Noya. mañana a Hughes. Yo quiero que hoy gane el Madrid y que me lo cuente Hughes. Venga. Gracias, doña Carmen, Un y placer. gracias a los oyentes que han opinado. Y ponemos punto final a la tertulia, pues con don Paco Linares, cuya sección lleva hoy por título Las malas artes para desprestigiar. Buenos días, don Paco. Ciertamente, cada día es más fácil desprestigiar a alguien. Don Luis del Pino, muy buenos días y gracias. Es más sencillo destruir la popularidad para restar notoriedad y prestigio que encumbrar para sumar. El catedrático de francés Ricardo Redoli, un fisiólogo del lenguaje, poeta, músico y magnífico amigo, me decía estos refranes con el enorme sentido del humor que le caracteriza. Fama que no da parné, muy buena fama no es. Otro. Fama que no da dinero, dime tú, ¿para qué la quiero? Y este último, de la fama y del dinero, no te fíes, marinero. Y precisamente eso es lo que ha hecho que los más sinvergüenzas del mundo mundial se froten las manos con la opinión que Milei soltó sobre el proyecto titulado Viva la Libertad Project, de criptomonedas, y que resultó ser una estafa, una jugada totalmente ajena a él, donde algunos canallas absolutamente distintos del presidente de Argentina se aprovecharon de su buena fe para robar a 44.000 inversores. Todo Kiki debe saber que las criptomonedas y la bolsa implican riesgo. Por eso, y porque fui asesor del fondo de inversiones que se llamó Eurovalor, puedo afirmar y afirmo que solo me fío de los hechos. Y los hechos en Argentina demuestran que la decencia en esta nación tan querida llegó de la voluntad de Javier Milei. Lo digo alto y claro. Esto me suena a trampa lo que le han hecho. Pero que el tiempo con los hechos me dé la razón. Ojalá no me equivoque. Mañana más y mejor. Punto final.